La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Escuchas y ves la plataforma de comunicación cultural más sintonizada en el mundo. Únete a nuestras redes sociales. Búscanos como Santa Cultura. Y porque Santa Cultura también se lee, consulta nuestro portal www.santacultura.mx y óyenos también en Spotify. Santa Cultura. Santa Cultura. Qué bueno que están con nosotros a través de Santa Cultura. Los invitamos a que se queden esta tarde a través de esta plataforma de periodismo y difusión cultural que hacemos desde la ciudad de Oaxaca. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y los invito a que se sumen a cada una de nuestras redes sociales donde nos ubican como Santa Cultura. Y en esta tarde vamos a platicar de un símbolo de identidad muy importante para los oaxaqueños y vamos a tornar esta plática a mencionar a la Virgen de la Soledad a través de una investigación que ha realizado la doctora Selene del Carmen García Jiménez, a quien tenemos aquí en Santa Cultura y a quien recibimos porque en próximos días estará presentando esta publicación que es La imagen de la Soledad de Oaxaca, origen, patrocinio, culto social y discurso político de 1682 a 1919 y que va a ser el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y doctora, qué bueno que está con nosotros para platicar de este tema tan interesante y para invitar a todos quienes nos observan para que le acompañen en esta presentación. Pues muchas gracias, José Luis, por el espacio para hablar de esta obra, para invitar a quienes nos ven y nos escuchan a la presentación, que como bien dices va a ser el 16 de diciembre, en el Instituto de Investigaciones en Humanidades, sobre la calle de Independencia, a un costado de la Facultad 5 de Mayo. Muchas gracias. Doctora, sin duda la imagen de la Virgen de la Soledad a través de muchos siglos ha sido un referente no solamente de la fe, sino a partir de esta investigación que usted nos presenta, nos incita, nos provoca a entender el culto a esta imagen religiosa y donde pues tenemos que entender que llegan a converger muchas cosas como son las relaciones sociales, las relaciones de poder, pero sobre todo la identidad de un pueblo que se ha ido construyendo pues a partir de todos estos años y que a partir también de una investigación que usted realiza le ha llevado a descubrir muchas cosas muy interesantes que quedan pues en este tomo que tenemos aquí en la Mesa de Santa Cultura. Pues sí, José Luis, la verdad que cuando inicié esta investigación, quiero señalar que es parte de mi tesis de doctorado, con la cual obtuve el grado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Es una investigación que se nutre de varias fuentes documentales, fuentes manuscritas y, por supuesto, fuentes visuales, y se divide en dos grandes partes. Una parte que tiene que ver con la imagen, con su iconografía, con sus principales promotores, con los discursos que podemos encontrar en la fachada de la Iglesia de la Soledad, y otra segunda parte en donde vamos a encontrar las bases sociales que impulsan esta devoción en Oaxaca desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Es una investigación también que revisa precisamente, o más bien converge en ella dos disciplinas, que es la historia del arte y la historia social. Por eso también el libro se divide en estas dos partes. Y en esta primer parte lo que vamos a encontrar es una narración precisamente basado en fuentes históricas, de cómo una ermita que estaba dedicada a San Sebastián, un santo que se invocaba para las pestes, contra las pestes, cambia para dar paso a la Iglesia de la Soledad en el siglo XVII. Y en ese sentido también vamos a hablar en ese libro de la iconografía de la Virgen de la Soledad, es decir, de qué modelo sigue esta imagen de la Soledad que tenemos en Oaxaca y que tiene que ver precisamente con la portada del libro. Si nosotros observamos la portada del libro, pues es la imagen de la Soledad que encontramos en la portada principal de la iglesia, que es muy distinta a la que
veneramos actualmente. Si uno se asoma, pues lo que vamos a encontrar es una imagen de armazón para vestir, con las manos talladas, con la cabeza tallada, pero es muy diferente. Entonces, en este libro también lo que tratamos de hacer es ver en qué momento se da ese cambio y a qué circunstancias responde, que hacen que esta Virgen ya no sea una Virgen que sigue el modelo de la Virgen de la Soledad, del convento de la Victoria en Madrid, sino que es un modelo que ya tiene un elemento identitario, como va a ser la azucena que porta en las manos, pero también decir por qué se da ese cambio, qué está pasando en la Oaxaca. Y esto tiene que ver con también dejar de ver que las imágenes solamente son imágenes devocionales, sino también verlas como elementos de poder, como imágenes que tienen un discurso político. Y en ese sentido, pues también vamos a hablar, o se habla más bien en el libro, de otro personaje fundamental que es Pedro de Otálora Carvajal. Seguramente todos conocemos más o menos el nombre porque hemos escuchado a un guía de turista o a estos camiones que pasan, que ofrecen pues recorridos, y que es un personaje, un clérigo del siglo XVII, estamos hablando de 1650, 1660, que va a ser el primer promotor, el primer gran promotor de la imagen de la soledad, que gracias a él y a sus recursos económicos, pues podemos ver este santuario, que existe un programa en conjunto de la iglesia junto con su convento. Se hace muy rápido porque tiene los recursos suficientes para poder hacerlo, y que tiene que ver también con el comercio que había en Oaxaca, o sea, no se puede desligar. Pedro de Otálora fue un clérigo que estudió en el seminario, es parte del clero secular. Posteriormente lo van a mandar a una parroquia que ahorita está en restauración, que tiene una cantidad de retablos preciosos, que es la iglesia de Santa María Osolotepec. Él va a estar ahí más o menos 14 años, desde 1650, me parece, hasta 1664, y es un lugar estratégico porque por un lado tiene muy cerca el mercado Miahuatlán y por el otro lado la costa. Entonces, él se va a quedar en ese lugar porque va a aprender el comercio de la grana cochinilla, que es el que le da el auge y el reconocimiento, digamos, de manera internacional a la ciudad de Oaxaca, y después va a llegar a la catedral, digamos, y empieza todo el proceso de la construcción de este santuario de la soledad de manos de la cofradía de la Virgen, que le piden apoyo, como toda sociedad. Pues Pedro de Otálora llega a la catedral, hay una serie de problemas dentro del cabildo, y él, en vez de apoyar la construcción de la catedral, decide apoyar un santuario nuevo que va a ser, o en ese momento va a ser la Iglesia de la Soledad, ¿no? Sin duda, esta historia que nos cuenta y el poder ver y desprendernos a partir de dos vertientes, que es la historia del arte y la historia social, nos hace comprender también un poquito más incluso de los materiales que se ocuparon para la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, de ver precisamente toda esa iconografía religiosa que se tomó en cuenta. Y esta parte también de darle una identidad y un sentido al culto, y quienes también pues determinaban este culto, cómo se hacía. A diferencia de hoy en día, cuando podemos hablar también de religión católica, vemos a mucha población indígena, mestiza, comprometida con el culto de las imágenes religiosas. Sin embargo, originalmente la Virgen de la Soledad, su culto no era destinado precisamente a un sector indígena. Sí, tocas un muy buen punto, porque precisamente la Virgen de la Soledad, en su cofradía se congregaron, sobre todo desde sus inicios, españoles, bueno, no digamos españoles, vascos y andaluces, que llegaron atraídos por el comercio de la grana a finales del siglo XVII, y los vamos a ver sobre todo en el siglo XVIII, donde ya encontramos una gran cantidad de andaluces y vascos que se van a congregar y son los que van a impulsar a esta devoción. Muchas hipótesis se sugieren en el libro, porque tenemos, aun cuando tenemos los documentos visuales, los documentos manuscritos y los documentales, siempre hay que tomar un poco de precaución, y quizás se congregaron a esta imagen porque precisamente les era conocida, no tenían este modelo en España probablemente,
Entonces, desde sus orígenes fue un culto dedicado a una élite, digamos, de andaluces y vascos, pero que este impulso que le van a dar tanto comerciantes como funcionarios, digamos, si los podemos llamar así, los miembros de los cabildos y los obispos, que van a jugar también un papel importante, pues van a hacer que ya a mediados del siglo XVIII la Virgen de la Soledad ya no sea solamente la Virgen de la Soledad de Oaxaca, sino que su radio se extienda, y entonces sí, ya empezamos a encontrar relatos en donde se relaciona a la imagen de la Soledad, que se inclina a ofrecerle la azucena a un indio, ¿no? Anteriormente no. O sea, y esto tiene que ver también con el tránsito de esta devoción, porque también en el siglo XIX, en 1812, cuando los ejércitos insurgentes, al mando de José María Morelos, quieren tomar la ciudad de Oaxaca, los peninsulares que viven aquí en la ciudad, pues deciden que no solamente van a tomar y formar ciertos grupos para defender a la ciudad, sino que también invocan a la Virgen de la Soledad como protectora. ¿Y qué hacen? La visten de general, le ponen su bando, su banda, su cetro de mando, y la visten de color azul como si fuera la comandanta de los ejércitos peninsulares, ¿no? Para, pues, replegar las fuerzas insurgentes de José María Morelos. Evidentemente no, José María Morelos entra, toma la ciudad, y una de las cosas que va a decir posteriormente es que se cambia la imagen de esa vestimenta y que se coloque como siempre se ha colocado. Ofrece misas en dos lugares importantes, José María Morelos, que es en el Templo de Guadalupe y posteriormente en la Soledad, ¿no? Entonces nos está también indicando cómo esta devoción va caminando con la sociedad que le dio cabida en este proceso histórico que vivió la ciudad de Oaxaca en el siglo XIX, y lo vamos a ver también en el 2016 de los santuarios que estuvieron abiertos en el 2006, del conflicto. Pues uno de los principales fue el de la Iglesia de la Soledad, para buscar la reconciliación entre, pues, la sociedad y estos grupos que estaban en ese momento en movimiento, ¿no? Entonces, son hitos dentro de la ciudad que van caminando con esta sociedad que les da cabida en ciertos momentos históricos. Uh-huh. Y bueno, este libro realmente es sorprendente, doctora, cómo a partir de estas investigaciones justo nos damos cuenta de que una imagen de culto como es la Virgen de la Soledad, pues también es una imagen viva de historia, y que también va caminando con el proceso de cómo nos hemos ido transformando como sociedad, incluso económicamente, ¿no? Porque también menciona en el libro de ciertos privilegios que goza esta basílica al tener la generosidad de quienes patrocinan la construcción, de que hay elementos que fueron innovadores en la Nueva España. Creo que menciona algunas pinturas que están en el presbiterio y que pues nos dan cuenta precisamente, y lo vemos en muchos templos también, incluso con los órganos históricos, de la bonanza económica que había en ciertos lugares y que hacían que se reflejaran primordialmente en sus templos. Sí, y eso es otra cosa también muy interesante. Vuelvo al patrono, el primer patrón de la Iglesia de la Soledad, que es Pedro de Otálora Carvajal. Pues él hace su fortuna, aún siendo clérigo, podía tener un trabajo, no enriquecerse, pero bueno, es parte del proceso. También es interesante porque él no firma ningún acta notarial, siempre tiene un apoderado. Creemos que el apoderado hacía los negocios, es parte también normal de esta sociedad novohispana, y lo que vemos en él es que pues construye este gran santuario con una estructura diferente a las portadas que existen en otras iglesias de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Una portada que es cóncava, algunos le han llamado de tipo acordeón. Yo en el libro pues tengo algunas hipótesis de por qué esta forma de la fachada, y es que precisamente él en Santa María Osolotepec, que es parte de la Sierra Sur, yo creo que ensayó un proyecto de ver que era una zona sísmica, fuertemente sísmica. De hecho, esa parroquia tiene una iglesia de 2 aguas, ¿no? O sea, que no, pues por los mismos temblores no podría ser de cañón, de cúpula,
y que cuando llega a Oaxaca, pues busca, no sabemos, eso sí, quiénes son los artistas, el arquitecto que hace la portada, no sabemos quién es el escultor, no tenemos indicios, pero sabemos que sí hay una conciencia de este personaje de Otálora de hacer que esta iglesia de la Soledad se sostenga, y entonces diseña, yo creo, en conjunto con el arquitecto, este modelo de portada que es como un semicírculo, ¿no? Donde tiembla y la energía se concentra en el centro y se disipa, y además el mismo territorio es parte de un cerro que se niveló también para precisamente poner pues esta iglesia. Y no solamente eso, sino que todas las portadas tienen un discurso, y esta portada tiene un discurso que es mariano, que tiene que ver con la Virgen María, pero también un discurso político del momento en que a él le tocó vivir. Ese discurso político lo van a poder leer en el libro, para que se emocionen también, y que cada uno de los santos que están colocados ahí no se hicieron de manera arbitraria. O sea, hay una lectura de cómo se podían interpretar estas fachadas de acuerdo a las intenciones del comitente, en este caso de Pedro de Otálora. Y no solamente eso, él viajó también a España. A su regreso, probablemente se trajo unos cuadros que nosotros vemos en la nave de la iglesia, quizás uno de los pocos ejemplos en Oaxaca, y digo de los pocos porque pues no se ha estudiado mucho la pintura novohispana, se han hecho ya trabajos, pero faltan muchos todavía, sobre este tipo de pintura que encontramos en la Iglesia de la Soledad, que yo a partir de las fuentes históricas, pero también a partir de otros estudios que se han hecho en la Ciudad de México, creo que son flamencas, es decir, que vienen de Flandes. Si uno las observa, están pegadas sobre tabla, tienen algunas intervenciones que se hacen en el siglo XIX, por eso vemos como partes diferentes en los mismos cuadros, pero que pertenecieron, hasta donde yo creo, al retablo principal de la Iglesia de la Soledad, que no se destruyó en el siglo XVII ni en el siglo XVIII, sino ya en el siglo XIX, en 1819, la cofradía, con la conciencia de que ese retablo, en su momento ellos dijeron, ya es viejo, vamos a cambiarlo, lo cambiaron, pero reciclaron las pinturas porque las veían de muy buena calidad. Entonces eso también nos habla de la riqueza de este personaje, y no solamente ese personaje, porque alrededor de esta cofradía se van a integrar, digamos, van a conformarla diferentes comerciantes, que todavía los apellidos los encontramos en familias actuales, en la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, los Iturribarría, los Murguía y Galardi, los Magro, la Casa Magro, que se conoce ahora, que es la Facultad 5 de Mayo, que se conocía como Casa Magro, no sé si todavía le llaman de esa forma, los Eleri, por ejemplo, también forman parte de esa cofradía en el siglo XVIII, ¿no? Y que van a pervivir todo el siglo XIX. Entonces, pues sí es una cofradía en la cual se congregaban diferentes comerciantes, y por eso vemos también esta estructura. Mencionabas también lo de los materiales, sí, yo creo que también pensó en la forma, en el tipo de cantera. De hecho, hay muchas de las piezas de la fachada y del mismo edificio que tienen el símbolo del cantero, ¿no? Que también eso nos habla pues de un trabajo que ya se conocía en Oaxaca, que eran expertos, que se seleccionan diferentes tipos de cantera para darle también pues cierto color a la fachada, al interior. O sea, hay una conciencia de parte del patrono y de los artistas que están trabajando, sí, díganse arquitectos, escultores, pintores, ¿no? De qué hacer en estas fachadas. Y también otra cosa interesante es que en el libro, en la segunda parte, precisamente cuando hablo de las bases sociales, pues quienes están impulsando este culto son los mismos comerciantes, y quien hacen que esta imagen viaje en grabado, en pintura, pues son ellos por el comercio que tienen con Guatemala, con el Soconusco, con la Ciudad de México, con Puebla, con Zacatecas. La imagen va viajando y entonces va dando un sentido de identidad, no solamente a ese grupo de comerciantes, sino también a la ciudad de Oaxaca. Y pues ellos también, en una forma de agradecer a la imagen, no solamente circulan sus representaciones, sino también regalan parte de lo que ellos hacen. Por ejemplo, tenemos a gente que se dedicaba a las mantas y entonces regala vestidos, ¿no?
se hacen diseños de vestidos o perlas que traen del mar o ajuares que tienen que ver con coronas o mantos pintados de grana. O sea, lo que se van dedicando, ellos van dejando ciertos recursos económicos para esta imagen. Entonces, sí, y que tiene que ver también, si uno ingresa al Museo de la Basílica, podemos encontrar 4 grandes exvotos que tienen que ver precisamente con el tema de marineros, porque tiene que ver con el comercio. O sea, la grana viajaba en barcos. Entonces vemos ahí a la imagen de la Soledad apareciendo como la estrella del norte, dirigiendo el camino de estos barcos para que si ya naufragó o que no naufrague, cómo se rescata. Entonces tiene que ver precisamente con esta lógica del comercio y que la misma representación de la Virgen y los exvotos nos los van recordando, ¿no? Es una imagen que en sus inicios fue una devoción promovida por andaluces y vascos, por comerciantes, va a seguir en el 17, en el 18, en el 19 todavía, ¿no? Y hasta actualmente los que se congregan pues son los del mercado, los transportistas a rendirle culto y cada vez también más colonias, más poblaciones, digamos, de la periferia de la ciudad de Oaxaca. Se van reuniendo. Este documento realmente es muy importante. Cada que va mencionando algún dato, doctora, realmente es asombroso encontrarnos precisamente con todo lo que guarda este libro y que podemos conocer, recuerden, el próximo 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y sobre todo también con esta parte de reconocer, de imaginar la riqueza que en ese siglo XVII, XVIII tuvo el culto a la Virgen de la Soledad, simplemente con los ajuares, con las propiedades, los terrenos, los préstamos que se hacían también dentro de los sectores sociales, de la riqueza que llegó a tener una imagen como fue o como es la Virgen de la Soledad, o ver algunas copias como la que vemos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde precisamente se da cuenta de que allí está la presencia de la Virgen de la Soledad de Oaxaca con la personalidad que la caracteriza, ya con esta identidad con la que la conocemos hoy en día. Y yo tengo una duda, no sé si en algún momento hay alguna fecha, algún testimonio, cuando se hizo este cambio de iconográfico de la Virgen, porque sí es cierto, yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué en la fachada principal vemos a una Virgen de la Soledad con su hijo al pie de la cruz, pero no es la imagen que conozco, ¿no? O que está allá adentro? Entonces, ¿en qué momento se va viendo esta transformación de identidad a que ya es una Virgen, y pues ya más que madrileña, propiamente oaxaqueña, ¿no? Sí, pues los documentos son visuales sobre todo. Tenemos los sermones, que son estos documentos que se hacen para múltiples motivos, pero hay uno que recuerda la dedicación del templo, es decir, la dedicación tiene que ver con el momento en que se abre o el templo abre sus puertas al culto y se inaugura, digamos, en 1690, pero en 1693 se escribe un sermón precisamente para conmemorar esa fecha, y este sermón tiene un primer grabado, todavía de este mismo modelo que vemos en la fachada, pero precisamente el grabado que mencionas de la iglesia de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana, es un verdadero retrato, que es ya de 1700, no recuerdo si 4 o 5, en donde ya la iconografía vemos ese cambio de iconografía. Y a partir del siglo XVIII vamos a ver un cambio de iconografía que responde a unas necesidades específicas, que tienen que leer el libro para que les emocione. La verdad que es fascinante, porque también de ahí viene esta promoción precisamente del culto, de la instauración de su fiesta, de la creación del relato piadoso, que conocemos hoy como la leyenda, y bueno, de cómo se va construyendo, cómo se echa a andar esta maquinaria. Y bueno, es importante también esta
resignificar precisamente a esta imagen de la Virgen de la Soledad, entenderla, comprenderla, pero sobre todo valorar un patrimonio histórico de fe y de identidad tan tangible que tenemos en Oaxaca. Y creo que justo con esta imagen, doctora, que usted trabajó con estos documentos, con esta investigación, logra abrirnos un panorama muy completo, muy abierto, y que yo creo que también como parte de nuestra identidad debemos de leerlo y consultarlo. Si nos quiere, por favor, doctora, invitar nuevamente a todas las personas que vayamos a esta presentación, segunda presentación del libro, y también dónde se puede adquirir. Bueno, pues la cita es el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAPJO, adelantito de la Facultad 5 de Mayo, sobre independencia. El libro se va a poder adquirir ese día que se presenta, van a haber descuentos, se van a regalar también algunos, a rifar entre el público, 2 libros, y quien lo quiera adquirir también va a tener rebaja. Y vamos a tener un cóctel para brindar. Además, pues se acerca el aniversario, bueno, un año más de la celebración de la Virgen de la Soledad el 18 de diciembre. Entonces quisimos también cómo hacerlo precisamente previo a la celebración, porque bueno, el 18 pues las calles de la ciudad están un poco congestionadas, entonces dijimos, bueno, el 16 nos parece que es un buen momento. Y aprovecho también para agradecer al Seminario de Estudios Históricos de Oaxaca, a sus coordinadores, Fernando Mino y Nahui Olin, pues por llevar a cabo también esta presentación del libro, y los esperamos, nos dará mucho gusto verlos por ahí. Y bueno, justo esta presentación también se da en el marco de la Noche de la Calenda de la Virgen de la Soledad, que una calenda siempre anuncia una fiesta patronal 2 días antes dentro de la creencia católica. Entonces, también en ese mismo momento se estará realizando tal vez en la iglesia la misa de calenda, saliendo la calenda, pero quienes quieran ir al Instituto de Humanidades pueden ir a la presentación de este libro, La imagen de la soledad de Oaxaca, origen, patrocinio, culto social y discurso político de 1682 a 1819, presentado por la doctora Selene del Carmen García Jiménez, quien actualmente es investigadora en el área de arte moderno del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la UAPJO y es especialista en Historia del Arte por la UNAM, la UAPJO y la FAO. Así que muchísimas gracias, doctora, por haber venido. Ojalá que sea la primera de muchas ocasiones que podamos platicar sobre este tema, ya que hoy en día, y antes de empezar este programa, estábamos pues comentando algunas cuestiones de cómo en este siglo y en el siglo pasado se ha ido transformando también, ya ha tenido otras vertientes el culto, pero que este trabajo sin duda es una luz que se nos presenta para entender lo que sucede hoy en día, lo que ha sucedido, y hacernos muchas preguntas de qué pasó, qué ha pasado, y toda esta grandiosidad que tuvo en un momento y bonanza económica, también qué ha sucedido y a dónde se fue. Así que muchísimas gracias, doctora. No, pues gracias a ti por invitarme, por el espacio, y bueno, solamente decir algo que mencionas, que es precisamente dejar de ver estos edificios como solamente, ¿no?, edificios de culto, sino darle su lugar en la historia y ver precisamente la importancia de estas imágenes y de la sociedad con la cual van a transitar hasta hoy en día. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo soy José Luis Pérez Cruz y quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros en Santa Cultura, y también quiero agradecer a Mala Alvarado en la asistencia de producción. Continuamos aquí donde nuestra identidad también hace milagros.